de las cosas de las cuales se burla hoy la historia es la famosa época victoriana de Inglaterra, de la reina Victoria, finales del siglo XIX, principios del XX, donde existía un puritanismo, especialmente un puritanismo sexual patológico, ¿no? Se creía que cualquier tipo de inclinación sexual era enfermizo y se inventaron aparatos o ropa interior de castidad para adolescentes, hombres y mujeres, ¿no? Y hoy en día todos esos aparatos y esa mentalidad son objeto, pues, de burla de una obsesión puritana. Resulta que el ministro de Sanidad de Salud de España, Bernat Soria, se ha convertido en un neovictoriano. ¿Por qué? Porque está difundiendo una visión igualmente obsesiva, patológica, ridícula de la sexualidad, solo que del otro lado. ¿A qué me refiero? Como saben ustedes, estamos en los días en que se está realizando la cumbre del SIDA en México, organizada por ONU-SIDA, esta organización mundial que se encarga de prevenir supuestamente, hasta ahora fracasando masivamente, la difusión del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esta enfermedad que se transmite también a través de la sangre, pero que hoy en día, gracias a las técnicas que han impedido la transmisión a través de la sangre o a través de la madre embarazada a su hijo no nacido, se ha convertido en una enfermedad sexual. Entre el 80 y el 90% de las formas como se adquiere el SIDA hoy en día es a través de la transmisión sexual. Entonces, en España ha habido una reducción leve del número de personas del SIDA y el ministro de Sanidad está cantando victoria, ¿no? Cantando victoria porque piensan que la victoria se debe a la difusión del preservativo. Y Bernat Soria se siente tan seguro de esto que se atrevió a decir en México lo siguiente, miren ustedes, los mensajes a favor de la abstención, o sea, de la abstinencia, los que promueve la Iglesia, no solo dañan la salud, sino que son criticables desde el punto de vista ético. La evidencia científica demuestra que la forma más efectiva de evitar la transmisión del VIH es el uso del preservativo. Eso es ciencia. Estas declaraciones son realmente victorianas, son de alguien que está mal de la cabeza, que tiene una obsesión con el sexo, solo que en el otro lado de la era victoriana inglesa. En primer lugar, la abstinencia no solo daña la salud, daña la salud. La abstinencia daña la salud. ¿De dónde ha sacado este dato ese señor? Los victorianos creían que cualquier inclinación sexual era mala y dañaba la salud. Justamente, las famosas ropas interiores de castidad eran porque se creía que dar cabida a cualquier tipo de inclinación o de estimulación sexual volvía a la persona loca. Eso es lo que creían los victorianos, ¿no? Este señor cree que la castidad y que el celibato daña la salud. O sea, todos los célibes estamos locos, ¿no? Y resulta que en Estados Unidos, por ejemplo, se han hecho experimentaciones con el Alzheimer y otro tipo de experimentaciones en congregaciones religiosas. ¿Saben por qué? Porque los médicos han descubierto que entre las poblaciones religiosas se encuentran las personas más sanas y más longevas. Entonces, ¿de dónde saca este señor que le hace daño a la salud? Considerando que además existen ahora una cantidad enorme de enfermedades de transmisión sexual, muchas de las cuales se transmiten incluso con el preservativo, porque se transmiten simplemente por el contacto de la pelvis, o sea que el preservativo no sirve de nada, como una enfermedad grave como la clamidia, por ejemplo, que hace que las mujeres se conviertan 4 veces más propensas a cáncer del útero. Entonces, ¿de dónde saca el señor que la abstinencia hace daño a la salud? ¿Está mal de la cabeza? ¿O es un farsante de pacotilla? ¿No? Lo que sea, esa es la realidad. Así nos encontramos, en esas estamos, con este ministro que dice eso. Y en segundo lugar, dice que el preservativo reduce la transmisión del SIDA, que está demostrado científicamente. Eso es cierto, pero es una falacia. Ya saben ustedes, una falacia es una mentira que aparenta verdad. Y explico por qué.
En una población que es masivamente libertina sexualmente, como es la buena parte de la población española, y donde las personas que aún conservan un sentido de la pureza y del sentido del matrimonio son una minoría reducida, obviamente, si una persona va a tener 80 relaciones sexuales con preservativo, va a tener menos probabilidades de contraer el SIDA que una persona que tiene 80 relaciones sexuales sin preservativo. Ahí no hay ninguna duda. La Iglesia no cuestiona eso. La Iglesia nunca ha dicho el preservativo no se debe utilizar para combatir el SIDA. Lo que la Iglesia dice es el preservativo como sexo seguro es un engaño atroz. Nunca, en el caso de otra enfermedad pandémica, es decir, que ha afectado al mundo, alguien ha dicho, oye, tengo una solución o tengo una cura que en realidad no cura, ¿no? Pero que te hace sentir un poco más seguro. ¿Qué te parece eso como medio para combatir la poliomielitis, por ejemplo, o la tuberculosis? ¿Sabes qué? Tengo una pastilla que no te cura la tuberculosis, ni tampoco previene que te enfermes de tuberculosis, pero reduce al 20% y en consecuencia puedes seguir tosiendo y recibiendo las toses de una persona tuberculosa. ¿A alguien se le ocurre decir eso? A nadie. Pero como en el SIDA está involucrada toda una visión de la sexualidad, de que el sexo es una diversión, existe esta contumacia de personajes como Bernat Soria, el ministro de Sanidad español, que siendo autoridades de salud, imagínense qué atroza, una autoridad de salud que dicen, muchachos, tengan sexo, pero con preservativo, y así no van a tener SIDA. ¿No van a tener SIDA? Claro que van a tener SIDA. Van a tener menos probabilidades de tener SIDA. Pero es como decir, no, jugar a la ruleta rusa, ¿se acuerdan ese juego donde se pone una bala en el tambor de un revólver, ¿no? Y uno comienza a dispararse en la cabeza y a ver quién se mata, ¿no? Esa es la ruleta rusa. Muy bien, es como decir, mira, la ruleta rusa sí es un juego que se puede jugar, no hay ningún problema. El preservativo lo que hace es bajar de 3 a 1 bala en el tambor. Entonces, ¿quién puede decir que jugar a la ruleta rusa es sano gracias a que se ha reducido el número de balas que hay dentro del tambor? Lo que la Iglesia dice es jugar a la ruleta rusa no es bueno. Y existen hoy en día personajes como Bernat Soria que dice que es criticable desde el punto de vista ético. Criticable desde el punto de vista ético lo que enseña la Iglesia. Criticable desde el punto de vista ético. Este señor tiene que mirar en el diccionario qué cosa significa ética. No tiene idea. No ha entrado ni a la letra E del diccionario. Se ha ido de frente de la D a la F. No sabe lo que es ética. Porque lo que él está haciendo es lo más brutalmente antiético que puede existir. La Iglesia, creer que la Iglesia tiene que liberar el uso del preservativo, como si la Iglesia hubiera prohibido el uso del preservativo. La Iglesia no ha prohibido el uso del preservativo. La Iglesia ha dicho, toda relación sexual que desconecta el acto sexual de sus consecuencias queridas por Dios y por el orden natural, que son la fecundidad como parte del acto sexual, es un acto moralmente ilícito y en consecuencia cualquier método existente o que se invente que logre ese objetivo de separar la sexualidad y convertirla en una mera diversión, en un pasatiempo, está yendo contra los principios del orden natural y de lo que Dios quiere. Y ahí está la enfermedad del SIDA, una enfermedad que apareció en 1980. Nadie sabe cómo apareció, pero se sabe que es producto del libertinaje sexual. No se hubiera extendido, no habrían en este momento 32.2 millones de enfermos del SIDA si no fuera porque el SIDA se transmite hoy en día entre un 80 y 90% por vía sexual. Entonces, cuando la Iglesia dice la abstinencia y la fidelidad matrimonial son la única manera, es que eso es científico, no la difusión del preservativo. Entonces, quieren ponerle una trampa a la Iglesia diciendo que la Iglesia permita el uso del preservativo. Como si la Iglesia dijera, oye, está bien tener relaciones sexuales como un animalito, pero no uses el preservativo. ¿Acaso esa es la doctrina de la Iglesia? La Iglesia dice, oye, mira, no tengas relaciones sexuales. Entonces, si desobedeces a la Iglesia cuando la Iglesia dice no tengas relaciones sexuales como un animalito,
¿Por qué le vas a obedecer cuando la Iglesia dice el preservativo es un método de regulación de natalidad no legítimo? ¿Quién le va a hacer caso? De los 33.2 millones de enfermos del SIDA, 22.5 millones, miren la enormidad de la cifra, están en el África negra, en el África subsahariana, donde los católicos son entre 5 y 7%. ¿De qué serviría para esa población que la Iglesia intervenga diciendo, oye, usen el preservativo? Cuando toda esa población se está enfermando porque la ONU lo único que ha hecho es desembarcar toneladas de preservativos tailandeses y chinos. Eso es lo que está haciendo. Y el único país del África subsahariana, Uganda, que ha rechazado las presiones de la ONU, ha reducido en 18% el índice del SIDA con una campaña basada en la fidelidad matrimonial y en la abstinencia. Y es el único país que ha tenido un descenso de esa naturaleza, el único país del mundo. Ninguno ha registrado un descenso de esa naturaleza. Lo que ha pasado en España es que hay 600 muertos menos de todos los que mueren por culpa del SIDA. Y el ministro Bernat Soria cree que esa es una gran victoria, que hay que aplaudirla, y además se siente dueño de dar lecciones a la Iglesia y al mundo sobre cómo combatir el SIDA cuando las personas, y especialmente jóvenes, están muriendo bajo su vigilancia. Y va a tener que dar cuenta ante la historia y ante Dios. Pero por lo pronto, lo que sabemos es que una vez más en un tema como este, la Iglesia tiene la razón, porque está con el sentido común, no solo con la doctrina. Que tengas un buen día.